Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás y les doy la bienvenida a la Misión de la Cruz. Bueno, acá estamos en el primer video del canal con un tema un poco polémico quizás para algunos, pero bueno, la idea es hacer una breve reflexión acerca de Halloween y estén de acuerdo o no con lo que voy a decir, nunca está de más tener otro punto de vista, así que vamos a intentar hacer eso. Además, el otro día un sacerdote argentino subió una publicación a Instagram hablando sobre, bueno, de Halloween y en los comentarios se armó un debate como a veces suele pasar y bueno, sin embargo algunas personas le entendieron mal y al otro día subió a las historias, no unas imágenes graciosas, unos memes, intentando aclararnos la situación. Pero a mi juicio una de las imágenes, bueno, difiere un poco con lo que dice, creo que cae en un error importante respecto a lo que es, bueno, el Halloween. Entonces, bueno, también vamos a mencionar un poco qué es lo que me parece a mí respecto de esa imagen. Así que espero que puedan ver el video completo y bueno, sin más preámbulo, vamos allá. Como ustedes sabrán, Halloween es una fiesta que se celebra todos los años, el 31 de octubre, y que no se debe confundir con lo que celebramos los católicos al otro día. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los católicos recordamos a aquellas personas que fallecieron y que se encuentran en el cielo, gozando de la plenitud de Dios y además intercediendo por nosotros. Volviendo al tema de Halloween, en este video no me voy a centrar en la historia o el origen y voy a pasar directamente a lo que vemos en la actualidad. Vemos que las personas que celebran este día, desde los chicos hasta los grandes, se visten de cierta manera en la que puedan producir miedo y terror, ya sea desde zombies, brujas o vampiros. Bien, para cerrar esta introducción me gustaría aclarar que Halloween se le puede ver desde muchos aspectos, es decir, tenemos el sentido histórico, o sea, un origen pagano, después tenemos el sentido psicológico, ¿no? El perfil psicológico, es decir, qué es lo que genera el miedo en la persona, después tenemos, bueno, lo que representan los colores, ¿no? El negro y el naranja, ¿no? Qué es lo que quiere decir, ¿no? El contraste con, por ejemplo, la luz. Y después el sentido teológico, que al final del video voy a dejar algunas citas como para que cada uno pueda, eh, bueno, examinar y ver, relacionarlo un poco con lo que aparece en, bueno, Halloween. Ahora, para entrar a la segunda parte, ¿no? De la reflexión y la más importante, me gustaría ir a la imagen, ¿no? El meme que subió este sacerdote, para ir entrando de lleno a qué es lo que pasa y bueno, qué hay detrás de Halloween. Ah, y una aclaración por las dudas, esto no es una video respuesta ni es un video que se va a titular Tomás extermina o refuta a sacerdote ni nada de eso. Como les dije, hay puntos en los que no estoy de acuerdo y que me parece que se tienen que corregir, pero hay otras cosas en las que él habla sobre la muerte, ¿no? Y el cambio de perspectiva que se le tiene que dar a un cristiano respecto a la muerte y que, bueno, la iglesia y los santos hablaron mucho de eso y parece que a veces se nos olvida. Entonces después voy a mencionar eso porque me parece que es algo que tenemos que aprender todos. Bien, vemos que en la imagen el padre empieza diciendo que no es lo mismo lo pagano que lo satánico. Y por supuesto ahí le doy toda la razón, estoy de acuerdo con él, no es lo mismo. Ahora bien, si nos ponemos a intentar a dar una explicación, ¿no? O una definición de lo que es el paganismo, a mí me gustaría utilizar la definición que da, bueno, un sacerdote al quien admiro mucho y es como mi maestro, aprendí muchísimas cosas de él, que bueno, es un predicador católico muy conocido, ¿no? Fray Nelson, y él en una charla dice, da la definición sobre el paganismo diciendo, el paganismo es el intento desesperado de colmar la infinita sed del hombre en la finitud de la creación. Esta definición es perfecta y en otras palabras podemos también compararlo con, bueno, la frase de San Agustín en las Confesiones, ¿no? Eh, Mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. Entonces, cuando nos ponemos a observar que el paganismo, al no tener a Dios, ¿no? Tiene como un hueco en el corazón, ¿no? Es decir, en el alma un vacío, ¿no? También como así lo dice el catecismo, vemos que tranquilamente se puede desviar y, bueno,
Para dar un ejemplo más concreto, podemos ver el Antiguo Testamento, como los judíos, incluso teniendo a Dios, ¿no? A Yahvé, el Dios que se le revela a Moisés, incluso empezaron a tener sus propios ídolos, ¿no? El becerro de oro. Entonces, cuando vemos eso, vemos que tranquilamente el diablo se puede meter en lo pagano, porque ahí es donde justamente no está Dios. Y otra característica importante que vemos es que los ídolos no eran simplemente un palo que estaba ahí, que la gente se postraba a adorar, sino que tenían o formas de animales o figuras diabólicas, es decir, entonces tranquilamente el diablo se puede meter en lo pagano. Es verdad que no es lo mismo, pero eso no quiere decir que no se pueda infiltrar en eso, ¿no? Al querer básicamente ocupar el lugar de Dios, ¿no? Como así lo negó, ¿no? Como dijo, yo no te serviré. Y ni hablar los sacrificios humanos que los otros pueblos hacían y hicieron a lo largo de la historia, es decir, fruto, digamos, del paganismo. No es lo mismo, pero tranquilamente se puede infiltrar en eso. De hecho, es una de sus estrategias. Ahora bien, me gustaría hacer una aclaración. Estoy de acuerdo y es verdad que en muchísimo tiempo a lo largo de la historia se empezó, que quizás a esto el padre también lo entiendo que haga esa referencia, se empezó a ver y a buscar al diablo hasta en la sopa, ¿no? De hecho en la imagen podemos ver cómo está ahí como diciendo yo qué tengo que ver. Y estoy de acuerdo en que muchas veces los pueblos, ¿no? Anteriores, ¿no? A la falta de conocimiento o lo que sea, se le atribuían cosas al diablo que quizás no tenían nada que ver. Pero bien, al hacer esta característica, al mencionarla, me gustaría mencionarles una frase de un autor, ¿no? muy conocido, muy importante, y bueno, dice así. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores. Entonces, no se tiene que caer en ningún extremo en este sentido, pero sí tenemos que saber que de su existencia y que no es el mal que anda por ahí, sino que es persona, por así decirlo, obviamente espiritual, refiriéndome en un sentido metafísico, vamos a decirlo. Bueno, y como vemos, sigue diciendo ¿no? en la publicación que, bueno, ¿por qué tenemos que tener miedo, no? ¿Por qué, qué tenemos que temer de eso, no? Si Dios venció la muerte, ¿no? Haciendo esa analogía. Como verán, son cosas que no es que están equivocadas, sino que para mí habría que hacerles como darle un giro y hacer algunas correcciones. En este sentido estoy totalmente también, totalmente de acuerdo. Pero ahora, ahí entra en juego también la virtud de la prudencia. Uno tiene que ser prudente, no tiene que jugar excesivamente en la línea de, bueno, hasta acá sí y hasta acá no. Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, soy hijo de Dios, pero ¿qué pasa si, bueno, me meto en el ocultismo o si me meto en cierta secta, ¿no? O todas estas cosas. O sea, uno no va a jugar con eso, porque incluso sabe, ¿no? Que hay casos, ¿no? De personas que se metieron en eso, siendo católicas o lo que sea, y terminaron teniendo experiencias feas, y lo pueden buscar, no es algo que me estoy inventando yo. Después el padre termina diciendo, es el mejor camino la prohibición desde una mirada, una propuesta de fe, ¿no? Que se toma libremente. Y bueno, viendo esto me da también el pie para entrar ya a la fase final de la reflexión. Hace mucho tiempo que muchas personas, incluso no estamos hablando, digamos, laicos, sino también obispos, sacerdotes y exorcistas, ¿no? Es decir, sacerdotes, ¿no? Que están, digamos, entrenados, vamos a decirlo, y que saben muchas cosas respecto a lo que es el diablo, ¿no? Eh, digamos, y que, bueno, hicieron exorcismos y todas esas cosas. Esas personas terminaron diciendo cómo los sucesos que van pasando, por ejemplo, en la noche de Halloween.
¿no? En lo que me gustaría mencionarles algunos. Y estamos hablando de secuestros, ¿no? Desapariciones de niños, mujeres embarazadas, rituales satánicos, ¿no? Haciendo énfasis en esto, como el exorcista Carlos Spam, un muy buen sacerdote, menciona y da un testimonio en un video corto, ustedes lo pueden buscar si no me lo piden y yo se los paso. Menciona cómo en la noche de Halloween personas poseídas o personas que les pagan para hacer eso van, ¿no? Entran a la iglesia y se roban la Eucaristía. Sabemos que nosotros, los católicos, creemos que Jesús está presente en la Eucaristía, ¿no? En forma de pan, es lo más preciado que tenemos. Y bueno, se roban la Eucaristía y justamente se lo llevan, ¿no? A estos rituales satánicos y se burlan de él. No voy a dar más detalles de esto, pero puedo decir que lo mínimo que se le hace, ¿no? Es escupirlo. Entonces, cuando vemos este testimonio, ¿no? Incluso no solo de él, ¿no? Que es exorcista, sino de satánicos, ¿no? Sino de brujos que se convirtieron al catolicismo, cuentan estos mismos testimonios. Entonces, ahí es donde yo me pregunto dónde entra el tema de la prohibición y no. Uno por ahí, hablando en temas de, bueno, de evangelizar y eso, sabemos que quizás uno no va a terminar diciendo, no, te prohíbo que vayas o lo que sea. Pero creo que la cuestión no pasa por ahí. La cuestión pasa conociendo estos hechos, haciendo la denuncia, ¿no? Y decirlo por las redes, así como lo estoy diciendo yo y otras personas que dan este testimonio, ¿no? De lo que se hace en la noche de Halloween. Si una persona está en una fiesta y ve que a algún familiar la está pasando mal, que a un familiar la están escupiendo, la están denigrando, la están golpeando, ¿qué haríamos nosotros por evitarlo? Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué estamos dispuestos los católicos a hacer? Y quizás este podría ser como el título del video. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer, ¿no? En la noche de Halloween para consolar a Jesús? ¿No? Hablando tema de si ir o no ir, o cuál es el límite de, bueno, por ahí voy pero no me disfrazo y eso, quedémonos simplemente con este ejemplo, ¿no? Como personas se roban la Eucaristía y otros hechos que pasan. Hasta dónde tenemos que llegar, digamos, para ver, bueno, por ahí sí o por ahí no. Creo que es importante también poder empezar a hacer y aprender, ¿no? Que es algo muy fácil, ¿no? Digamos, los actos de desagravio. Es decir, proponernos hacer algo, ¿no? Que nos cueste, ¿no? Podemos decir como mortificaciones también, para poder reparar lo que se le hace a Jesús. Rezar el rosario, ¿no? Juntarnos, quizás, bueno, yo, bueno, los sábados, que es mi día, ¿no? Que no trabajo, bueno, quiero comer mucho, ¿no? Y poner comprarme una hamburguesa y ponerle papas arriba y todo, bueno, quizás hacer ese sacrificio y comerse solo la hamburguesa, ¿no? Sin todo eso. Cosas que nos cuesten, ¿no? Y cosas que sepamos que de alguna manera puede servir, ¿no? Para también acompañar a Jesús, ¿no? En esa noche, ¿no? Así como en el huerto de los olivos, ¿no? Él estaba solo, ¿no? Sin consuelo de nadie, ¿no? Y como las personas se quedan toda la noche el Jueves Santo junto a la Eucaristía, ¿no? Junto al Sagrario para rezar. En este caso yo creo que tendríamos que ver lo mismo, qué es lo que podemos hacer. Después, con lo que dijo el padre respecto a lo que es la visión de la muerte y eso es lo que yo les dije, que me parece que es muy interesante y muy rescatable, ¿no? A pesar de las diferencias de lo que dijo él, ¿no? En esa publicación, pienso que, bueno, sería muy bueno también tener esa mirada, pero quizás sería para otro video, ¿no? Y quedarnos con esta conclusión, con esta pregunta de qué es lo que podemos hacer para consolar a Jesús
en la noche de Halloween. Así que bueno, quizás es un final un poco duro y más serio de lo normal, también que es bueno el primer video del canal, pero bueno, creo que la cosa se va a ir distendiendo un poco y bueno, también los invito a que sigan, ¿no?, la Misión de la Cruz, ya sea por Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y bueno, si saben de alguien que les pueda ayudar también el contenido y este video, también los invito a compartirlo. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya podido servir. Y bueno, como sabrán y como dice el Evangelio, solo la verdad nos hará libres. Hasta luego.